El milagro de la encarnación. ¿Cuántos están listos ya para escuchar la palabra de nuestro Señor en esta tarde? Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino, dijo el salmista. Qué hermoso es que tenemos su palabra, ¿verdad? Que es una guía que nos alimenta, que nos fortalece, que nos redarguye, que nos exhorta, que nos quita, que nos da. Hermoso, hoy estábamos hablando en el estudio bíblico, en la escuela dominical, precisamente de lo que es la Biblia, lo importante que es la Biblia. Es la revelación especial para nosotros, ¿verdad? Hay una revelación natural y hay una revelación especial. Natural, todo el mundo la ve, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo el mundo sabe que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Pero es suficiente esa revelación natural? No. Necesitamos la revelación especial y esa es la palabra de Dios. Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 25. El Evangelio de Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 25. Vamos a estar hablando bajo el tema el milagro de la encarnación. Y hermanos, para nosotros poder comprender el milagro de la encarnación de Cristo y por qué nuestro Señor tuvo que venir, morir y resucitar de entre los muertos, nosotros debemos pensar en primer lugar en el primer libro de la Biblia, Génesis, donde allí vemos que nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedeciendo el mandamiento de Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, estaba dentro del huerto del Edén, ellos desobedecieron a Dios e inmediatamente quedaron separados de Él por causa del pecado. Y afectando así, por decreto divino, a toda la raza humana que nacería posteriormente. Eso nos incluye, por supuesto, a nosotros. Pero Dios, que es grande en misericordia y amor, nos proveería de un Salvador que nos rescataría de esta condición pecaminosa y nos reconciliaría con Él mismo. Qué gozo, ¿verdad? Y qué alegría es saber eso. En Génesis capítulo 3, versículo 15, vemos nosotros la primera profecía de la venida de Cristo y del triunfo contra el pecado, la maldad y Satanás. Años después, hermanos, vemos la profecía de Isaías, que él vivió aproximadamente unos 700 años antes del nacimiento de Cristo y él profetizó: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Isaías 7:14. Y también vemos al profeta Miqueas, que fue contemporáneo con el profeta Isaías, y él profetizó: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Y así, hermanos, el mismo Dios estaba marcando su huella de gracia hasta llegar al cumplimiento de estas profecías en los evangelios. Mateo capítulo 1, versículos 18
al 25. Así dice el Señor en esta tarde. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, que dice la palabra desposada, comprometida significa. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había dicho, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Oremos, hermanos, para que el Señor ilumine esta palabra en nuestros corazones y mentes. Padre, una vez más venimos delante de ti, Señor, pidiendo que ilumines esta palabra en nuestras mentes y corazones, que prepares la tierra de él y que tú siembres tu semilla y que ella, Padre, germine con poder al 100%, Señor, y que tú nos cambies, traigas salvación, traigas cambio, traigas, Señor amado, dirección, liberación sobre todo aquel necesitado. Entendiendo, Padre, que tu palabra es espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, que discierne los malos pensamientos y las intenciones del corazón. Sabemos que es poderosa para hacer lo que tú quieras. Y te rogamos, Señor, que te muevas con poder aquí, Padre mío, en tu casa, en tus hijos y aún en aquellos que todavía no son tus hijos. Tú ilumines el pensamiento para salvación y vida eterna. Pedimos, Señor, también, Padre, que tú me uses una vez más y que tu palabra salga como ríos de mi Señor, y que toda la gloria y toda la honra sea en todo momento para ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, y todos decimos amén. Hermanos, la época favorita para muchos, la época del año favorita para muchos es la Navidad. ¿A cuántos de nosotros no nos gusta la Navidad, especialmente si hemos nacido en naciones o crecido en naciones donde la Navidad se celebra, ¿no? Por ejemplo, a mí y a mi esposa nos gusta la Navidad. Disfrutamos de las luces de colores, de las decoraciones, de las ricas comidas, de la unión familiar, del compartir con hermanos, del dar y recibir regalos cuando uno puede. Cosas que yo sé que muchos creyentes también disfrutan. Y sabemos que también muchos que no son creyentes también las disfrutan. Como también hay algunos creyentes que no las celebran y respetamos también a esos creyentes que no las celebran. Pero la pregunta
que sale a relucir es esa la razón de la Navidad. Son los regalos, son las luces, son las comidas, son el compartir entre nosotros como hermanos la razón de la Navidad. Primeramente veamos qué significa la palabra Navidad. La palabra Navidad proviene del latín nativitas, que quiere decir nacimiento. Cuando nosotros decimos Navidad, significa nacimiento. En este caso, el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que significa esta palabra. Usted le dice Feliz Navidad. Bueno, aquí en los Estados Unidos también se usa mucho Merry Christmas. Después hubo un tiempo en que nos querían quitar políticamente esa palabra. No Merry Christmas, Happy Holidays. Te decían Happy Holiday, todo el mundo como que asustado. No vayas a decir eso porque políticamente no es correcto. Pero no, hermano, Merry Christmas, Feliz Navidad. Porque celebramos ¿qué? El nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No nos debemos atemorizar de decir que nosotros somos cristianos y que somos la iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad. Hoy vamos a analizar este texto bíblico que ya hemos leído de Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 25 sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero lo vamos a hacer, hermano, de una manera de preguntas y respuestas. Pregunta número 1. ¿Qué le sucedía? Pues ya leímos. ¿Qué le sucedía a una mujer judía en aquella época cuando quedaba embarazada sin casarse? Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 19, lea conmigo otra vez allí en su Biblia. Dice que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada significa comprometida, María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué quería dejarla secretamente? Tal vez para muchos de nosotros, o tal vez muchos de nosotros, no nos hemos dado cuenta de esto, pero María enfrentó la prueba más grande de su vida. José la amaba, pero no podía creer. Eso es difícil de creer. De que ella había quedado embarazada por obra del Espíritu Santo, milagrosamente. Imagínese usted que María llegara, imagínese ese cuadro en esa época. Vamos a retroceder hasta allá, hasta el pasado. José está comprometido con ella ya para casarse. Y en aquella cultura, vamos a ver un poquito más adelante, ya estaban casados. No vivían juntos, pero ya estaban casados. Le dice, José, estoy embarazada, pero fue Dios que me embarazó, fue el Espíritu Santo. ¿Usted cree que José le iba a creer? Difícil, ¿verdad? María sabía que la ley de Dios en aquella época decía que si una mujer quedaba embarazada sin casarse o comprometida para casarse, que en aquella época era lo mismo, en aquella cultura era lo mismo, tenía que ser apedreada hasta la muerte. En la Biblia nos dice el libro de Deuteronomio capítulo 22, versículos 23 y 24, dice, si hubiere una muchacha virgen, desposada, ya sabemos lo que es desposada, con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre
porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y ese que grave. Y ese que grave es la violación. Imagínense que no hubiera violadores. A pena de muerte por violar a una mujer. Cuanto más a un niño, cuanto más lo que cometen hoy en día. En la cultura judía, hermanos, cuando una pareja se comprometía para casarse, se hacía la ceremonia, el compromiso, y ellos quedaban casados. Aunque todavía ellos no podían tener relaciones íntimas, no vivían juntos hasta después de la boda religiosa, pero ya estaban casados. Vivían separados físicamente, pero verdaderamente ellos estaban casados. Por eso nosotros vemos que a José se le llama en el versículo 19 marido. Ya lo acabamos de leer. Dice marido. Y a María es llamada mujer de José en el versículo 20. Así que imagínense, hermanos, todo lo que tuvo que enfrentar esta santa mujer. Lo único que sostenía a María era el Señor. Ella sabía que Dios la había llamado a ella para esta misión, para este honor tan importante, para este privilegio más grande de esta tierra. Llevar en su vientre a Jesús, el Salvador del mundo. Así que aquí nosotros podemos ver y aprender dos cosas importantes y que nos aplican a nosotros hoy. La fidelidad de María al pacto matrimonial, a pesar de que al principio José no le creyó. Pero ella se mantuvo firme, hermanos. Y número 2, la fidelidad de ella hacia el Señor, porque nunca le dijo al Señor que no, sino que ella sabía que esa era la misión de su vida, sino que ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Por otro lado, hermanos, ¿por qué María no fue apedreada hasta la muerte? ¿Por qué? Mateo capítulo 1, versículo 20 dice, pensando él, José, en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El Espíritu Santo es. Hermanos, un ángel del Señor que se le aparece a José, se le aparece en sueños, salva a María de ser asesinada por su pueblo, como lo decía la ley judía. Aunque la Biblia dice que José era justo y se separó de ella en secreto, pero mire, tarde o temprano eso se iba a descubrir, porque su vientre iba a crecer y se iban a dar cuenta. Pero me llama la atención que el ángel no solo se le aparece para confirmarle a José que María había quedado embarazada por el Espíritu Santo, sino que también, fíjese qué detalle, que hay cosas que a veces nosotros leemos en la palabra y no nos fijamos en esos detalles, sino que también le da el nombre del niño, le dice Jesús. Jesús, le pondrá su nombre Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 21, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y yo pienso que la revelación de Dios a José, hermanos, trajo unión y convicción en la pareja, puesto que María también, ella sabía el nombre del niño.
María también sabía el nombre del niño. Lucas capítulo 1, versículo 30 dice, el ángel no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. En otras palabras, se le revela en sueño a José y le dice que el nombre del niño era Jesús. Y María ya lo sabía de antemano porque se le aparece el ángel y le dice el nombre Jesús. Dios se lo revela a José para que él entendiera todo el plan divino y cuál era su misión en la vida, hermanos. Proteger y criar al niño Dios y a su madre. Qué misión más preciosa, ¿verdad? Eso Dios nos encomienda algo a nosotros, hermanos, y nosotros necesitamos ser fieles hasta el final, haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Porque en un mundo donde la familia ya no tiene valor y donde cada vez hay más divorcios, Dios nos muestra a través de esta familia sagrada cuál es el papel de nosotros los hombres, de los varones. Cuidar, proteger y proveer a nuestras esposas e hijos. Como lo hizo José. Y esto nos lleva a la tercera pregunta. ¿Por qué María tenía que quedar encinta o embarazada sin participación humana? ¿Por qué? Mateo capítulo 1, versículo 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Iglesia, la realidad de que Jesús era el Cordero Santo de Dios que quita el pecado del mundo y que era sin mancha y sin contaminación, nos deja claro que no podía ser engendrado por ningún ser humano pecador como nosotros. Para poder expiar, que significa eliminar la culpa del pecado de la raza humana, tenía que ser alguien sin pecado y solo Jesús llenaba esos requisitos. Solamente Él. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 20 nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Mire qué hermoso, hermano. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, por amor a ustedes, hermanos, y por amor a mí también, y por amor a aquellos que serán salvos en este tiempo y si Cristo no ha venido por segunda vez, cuando ya nosotros nos hayamos ido, nuestros nietos, bisnietos, no sabemos. Es decir, que a través de la concepción sobrenatural milagrosa del Espíritu Santo en el vientre de María, Jesús pudo llenar ese requisito, hermanos, y así satisfacer la demanda de justicia de Dios después de haber muerto en la cruz. Pudo, hermanos, justificarnos delante de Dios a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y pone la fe en Jesús como Señor y Salvador. Dios en su amor y su misericordia ha provisto un medio de salvación, una manera de reconciliarnos con Él, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, como dicen las Sagradas Escrituras en Romanos 3:23. Todos.
Oh, pastor, es que yo soy bueno, usted a mí no me conoce. No, hermano, dice la palabra que todos estamos destituidos de la gloria de Dios y necesitamos arrepentimiento genuino. Arrepentimiento genuino quiere decir que no queremos ser lo que éramos. Necesitamos a Cristo para que nos cambie. Y algunos se preguntarán, y esa es la pregunta, y yo veo que esa pregunta se responde de una manera muy errada. A veces lo veo en las redes sociales, en la televisión, ¿verdad? Y con todo esto de la Navidad se hacen muchas fiestas, se hace mucho esto, pero no se nombra muchas veces ni a Cristo. Y cuando se nombra, se dice, no, para que nos bendiga, todo es que para mí. Eso es lo que quiere el ser humano, hermano. Para mí. Pero mire la razón verdadera por la que vino Jesucristo a este mundo. Para salvarnos. ¿Pero para salvarnos de qué? Para salvarnos de la ira de Dios. Para salvarnos de nosotros mismos, hermanos. Para salvarnos de irnos al infierno, a la condenación eterna. Y nos libramos. Cuando nosotros comprendemos eso, podemos ver el amor de Dios verdaderamente a flor de piel. Somos más agradecidos de que nos libró el Señor. Y todas las bendiciones que tenemos, todo lo que nosotros podemos ver como Dios nos bendice, eso es añadidura, porque el Señor nos ama, por eso nos los da. Pero lo más importante y que a nosotros no se nos puede olvidar es que el Señor nos libró de la ira de Dios, de la ira de Él, nos reconcilió por Jesucristo, nos reconcilió con Él mismo y nos libró de ir a ese horrendo lugar donde van todos aquellos que rechazan al Señor. Y esto nos lleva a nuestra última y controversial pregunta. Pero que debemos hablar de esto, hermanos, porque es parte de nuestro texto hoy y es bueno aclararlo. ¿Fue María siempre virgen? ¿Fue María siempre virgen? Vamos a leer la palabra de Dios. Mateo, el Evangelio, capítulo 1, versículos 24 y 25 del texto que estamos exponiendo en esta tarde. Dice así, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció, marque ahí en su Biblia si la puede marcar, bueno, yo la marco. Pero si usted la puede marcar o márquela con sus ojos, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y fíjese la palabra primogénito, y le puso por nombre Jesús. Es muy importante aclarar que María, después que tuvo a Jesús, ella llevó una vida conyugal normal como los demás matrimonios, hermanos. Normal. Muy claramente la Biblia nos dice que Jesús tuvo más hermanos. Nos los dice claramente. Ahí mismo en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y no solamente tuvo hermanos, también tuvo hermanas. Lucas 8:19 nos dice, entonces la madre y los hermanos de Jesús llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío.
Y ese que dice, su madre y sus hermanos. Después el Evangelio de Marcos nos dice en el capítulo 6, versículo 3, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacob, José, Judas y Simón? Dice que no lo dice un solo evangelio. Ya vamos por el tercero. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? O sea, tenía hermanas también. Y se escandalizaban a causa de él. Algunos piensan que estos no eran hermanos de Jesús, sino primos. Así dicen, primos. Pero hermanos, en el original griego, la palabra en que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra que se utiliza aquí es hermanos de hermanos, hermanos. Porque para primos se utiliza otra palabra en griego, diferente. Y si usted empieza a estudiar y hace el contexto y todo, usted se da cuenta que ellos eran hermanos de Jesús, por supuesto, por supuesto. Que pudiéramos decir medios hermanos, ¿no? Porque el Señor fue engendrado por el Espíritu Santo. Los otros hermanos por José y María, ¿no? Esa es la diferencia. Pero hablando de María y de José, en el versículo que ya leímos, dice en otra versión de la Biblia de las Américas, Mateo capítulo 1, versículo 25, dice, y la conservó virgen hasta, fíjese que esa palabra es importante, hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Y muchos piensan que María cuando dejó de ser virgen, dejó de ser santa. Eso no es verdad. Hermanos, el matrimonio es un estado honroso y santo, igual que la soltería. Dios te llama a ser soltero, eso sí, tienes que conservarte soltero porque Dios te llamó a eso. Tienes el don de la abstinencia, del celibato, y te quedas así para servirle al Señor, pero no es que vas a tener relaciones íntimas, no. Es un estado santo y Dios te ha dado ese don. Pero si no te ha dado ese don, como dice la palabra, es mejor casarse que estarse quemando. En otra versión dice que arder de pasión. Es mejor casarse. Y el matrimonio es un estado honroso y santo. Los dos estados son iguales. Pero debes quedarte, si estás casado, las relaciones es dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio, no fuera. Y María, pues tuvo relaciones con su esposo y eso no le quita nada de santidad. Es santa todavía y está en el cielo, igual que ustedes son santos también, hermanos. Todo aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo es santo. Hemos sido trasladados a una posición de santidad, separado. La palabra santo significa separados para Dios, como su pueblo. Por otro lado, hermanos, es importante contestar algunas preguntas, y verdad que las voy a minimizar a 3 preguntas nada más. Aquellos hermanos, personas que sinceramente tienen esas dudas en cuanto a la celebración de la Navidad. Y número 1, ¿es bíblico celebrar la Navidad? No viene esta época, yo sé que algunos, ¿es bíblico celebrarla o no? Queremos ser fiel al Señor, queremos ser fiel a lo que Él dice en su palabra. Y la verdad, hermanos, es que celebrar a Cristo es bíblico en todo tiempo y más en una época como esta. Como cristianos, nosotros no debemos o no podemos escondernos. El Señor no nos manda a nosotros
a escondernos o no, viene la Navidad, ahora yo me voy a esconder del mundo. No, hermano, al contrario. Vamos a aprovechar esa época para predicar, para testificar a las personas que no conocen al Señor. Vamos a estar entre ellos, pero no convirtiéndonos a ellos, sino que ellos, como hacía el Señor estaba entre pecadores en todos lados, ¿verdad? Pero los pecadores se convertían, era Él. No él se volvía como los pecadores, no. Sino que Él impactaba a la gente, nosotros también, hermanos, con nuestro testimonio, con lo que vivimos, una vida verdaderamente, un evangelio vivido. La gente ve la diferencia. Y con eso nosotros predicamos, especialmente en esta época. Aunque la Biblia no nos dice la fecha en que Jesús nació, hermanos, no nos dice una fecha, pero lo cierto es que nació y creció y murió y resucitó y está vivo y sigue salvando y sigue cambiando a la gente, hermanos. Aquellos que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo, que usted y yo no lo sabemos. Por eso tenemos que predicarle a todo el mundo, porque Él es el que salva. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. Y lo cierto es que Él nació. Y en eso es que nosotros debemos enfocarnos, en celebrar el regalo de amor de Dios. Y mencionarlo. ¿Cómo nosotros debemos celebrar la Navidad? Esa es otra pregunta. Ok, si la puedo celebrar, la celebro, pero ¿cómo puedo entonces celebrar la Navidad? Bueno, como un hijo de Dios. La celebración navideña debe centrarse en Jesús. Jesús es la razón de la Navidad, como muchas camisas dicen y por ahí muchos letreros de hermanos que ponen, Jesus is the reason for the season. Es Él. Jesús es la razón de la Navidad. Y fíjese el enemigo como es tan astuto, que va poniendo al gordito barbudo, ¿verdad? Y va desplazando, o va poniendo esto, o va poniendo lo otro. Está bien los adornos y todas esas cosas, hermanos, pero hay que resaltar es a Cristo. Hay que predicar es a Cristo. Él es la razón verdadera de la Navidad y de todo el año completo, todas nuestras vidas. Debemos adorarlo, leer la palabra. Nos reunimos, leemos la palabra, le leemos la palabra, así como hacemos los devocionales. Ese día vamos a hacerlo también, un devocional con nuestra familia. Déjame contarte la historia de Navidad. Y abrimos la palabra en los evangelios y le contamos. Y el Espíritu Santo nos va a dar palabra a nosotros, hermanos, a todos, para que contemos de una manera sencilla. No se ponga muy teólogo, muy decir palabras difíciles, no. Sencillo, de una manera sencilla. Solamente una palabra necesita el Señor, nosotros como instrumentos para impactar la vida de alguien. Y ya. Pero debemos celebrarla así, de esa manera. No olvidarnos lo que dice las Sagradas Escrituras, que el Verbo se hizo carne. El Verbo Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué amor más grande, ¿verdad? Eso no nos podemos olvidar y debemos celebrarlo y celebrarlo en grande. En grande. Ahora, ¿cómo no debemos celebrar la Navidad? Y ya voy terminando, hermanos. ¿Cómo no debemos celebrar la Navidad? Bueno, ningún cristiano debe en ninguna época, no solamente en Navidad, sino en ninguna época, y menos en Navidad, en esta época, participar de fiestas desenfrenadas, hermanos, donde hay drogas, borracheras, malas palabras, glotonerías, extremos que nosotros sabemos que son pecados delante del Señor. Así no se celebra la Navidad. La palabra del Señor nos dice claramente en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 10 y 11,
comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. El Señor es celoso con su pueblo. Usted es propiedad de Él. Dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprenderlas. Repréndelas. Apártalas de ti. Y si hay que señalar algo, lo señala uno. Hay que señalarlo. Mira, esto está mal. Y está mal y está mal. Tenemos que, hermanos, temerle más a Dios que al hombre siempre. Siempre más a Dios que al hombre. Así nos quedemos sin amigos. Así la familia se aparte de uno. Le demostramos todavía amor a los amigos, a aquellos que te despreciaron, a aquellos que no quieren estar contigo, le demostramos amor y oramos por ellos. Pero nuestra fidelidad debe ser al Señor en todo momento. Por último, y como un consejo, esto ya sí es un consejo de mi parte. No gaste dinero de más en esta época. No gaste dinero de más, hermano. No se endeude con las tarjetas de crédito al punto que ya después usted no puede ni pagar por estarle regalando a la gente y entonces después en enero estarse lamentando. Y entonces ya no es solamente un trabajo, tengo que buscar 2, 3 trabajos para poder pagar. Mire, usted sabe que es hermoso. Si usted no tiene, dar regalos es bonito. Si puede dar regalos, dé. Si puede, délo. Eso es algo muy hermoso. No importa el precio. Pero no hay regalo más hermoso que el regalo de tu presencia. Ese es el regalo más bello. Vine aquí porque quiero compartir contigo. Quiero hacer presencia. Quiero orar por ti. Quiero darte un abrazo. ¿Verdad? Ese es el regalo más bello que uno le puede dar a una persona. Especialmente en esta época donde muchos de nosotros tenemos nuestros familiares lejos. Y mucha gente le entra mucha nostalgia en esta época. Si usted ve a alguien que no tiene dónde, su familia no está, invítelo a su casa. Invítelo a su casa para que comparta esa noche, cene con usted y cene con su familia. Especialmente ese hermano o esa hermana que son cristianos, ¿por qué lo van a pasar solos? No. Invitémoslos nosotros antes que los inviten la gente del mundo. Y él o ella vaya a estar en un lugar desagradable para él y para el Señor o para ella. Así que, hermanos, celebremos la Navidad, pero celebrémosla verdaderamente como cristianos. Y si usted no la celebra, hermano, por favor, no critique a su hermano que sí la celebra. No diga no es espiritual o no entre en esas contiendas. Debemos ser maduros y respetar porque no es pecado celebrar la Navidad. Oremos. Padre, en esta tarde, Señor, hemos predicado tu palabra. Te pedimos, Señor, que en una época como esta, tan especial que tú has permitido, donde muchos de nosotros nos reunimos como familia, te pedimos, Señor, que nos ayudes en medio de las tentaciones, tanto económicas, tentaciones espirituales, tentaciones de la carne. Te pedimos que seamos fieles a ti, que tú nos ayudes a hacerte fieles y firmes en tu palabra. Cuídanos y guárdanos, Señor. Y aquellos que todavía no te conocen, Señor, oramos para que tú toques sus corazones y los traigas a ti conforme a tu decreto eterno. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén.